El tema que vamos a tratar hoy son las palabras del apóstol Pablo que dijo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué gloriosas son estas palabras que están en el libro de Romanos, capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, que dicen que ahora no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. ¡Qué maravilla es esto! ¿Por qué? La respuesta está en el versículo siguiente, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte. La gloriosa obra de Jesucristo, llevada a cabo en la cruz del Calvario, nos libró de la ley, del pecado y de la muerte. De la ley que nos condenaba a la muerte. Nos libró, sí, nos libró de esa ley que nos condenaba. Dice el versículo 3, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. ¿Por qué esta ley no logró su objetivo de librarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, que, como dijimos, es la muerte? El versículo 3 sigue diciendo: debido a la debilidad humana. Sí, debido a la incapacidad del hombre de obedecer plenamente la ley. Y continúa diciendo así la palabra de Dios. Por eso Dios envió a su propio Hijo en la condición del hombre pecador y lo ofreció como sacrificio para condenar de este modo al pecado en la carne. Dice la versión de la Biblia, la versión Reina Valera, que lo que era imposible para la ley, estar empeñados en guardar la ley para alcanzar la salvación, no lo han logrado. Leyendo ahí en Romanos capítulo 3, versículo 3, mejor dicho, dice que era imposible, no difícil, imposible por la obediencia a la ley alcanzar la justificación. Aunque lo sabemos, que la ley es buena, es santa, es justa, pero el problema está en nosotros, está en el hombre, que no somos capaces de guardar en fidelidad la ley. Esa debilidad humana, la palabra de Dios es clara diciendo que era imposible para la ley. Y esto no por causa de la misma ley, sino por causa de la debilidad del hombre. Entonces Dios envió a su Hijo. ¿Y qué hizo? El Señor Jesucristo ofreció su vida en la cruz y así condenó al pecado en la carne, en nuestro cuerpo. ¿Qué hacía el pecado en nosotros? Nos condenaba, nos separaba de Dios. Y aunque en nuestra condición natural, en nuestro cuerpo todavía está presente esa debilidad humana, por la obra redentora de Cristo en la cruz, está condenada y ya no nos puede hacer ningún daño. El que cree, dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la condenación, esa condenación que cada uno de nosotros merecíamos, y nos dio una nueva vida en Él. Por lo tanto, hemos recibido de Dios y por pura gracia algo que nosotros no merecíamos, y de ese modo fuimos justificados delante de Dios. Cristo es nuestro Redentor y no nos condena. Nada nos puede separar del amor a Dios a través de su sacrificio.
Y Él permanece, Jesucristo, a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. En este momento les invito a orar, sobre todo a aquellos que aún no han recibido esta obra grandiosa que Dios lleva a cabo en el hombre a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Padre querido, yo te pido que alumbres el entendimiento de aquellos que todavía no tienen la experiencia del nuevo nacimiento, aquellos que todavía no te han recibido Jesucristo como tu Salvador, para que tú hagas sobre ellos esta obra, le rescates de la esclavitud al pecado, le perdones todos los pecados y le des una segura salvación al ser justificado gratuitamente, no por nuestro merecimiento. No es una retribución a nuestra conducta, sino es una obra que proviene enteramente del cielo. Yo te pido que hagas esta obra, renueves completamente su entendimiento para que esa obra salvadora pueda manifestarse sobre sus vidas. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, querido Padre. Amén y amén.